Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes lo vean o escuchen todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas de los sábados, este programa aparece en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, lo cual, como siempre lo reitero, pues no es óbice para que ustedes puedan, en el momento en que gusten, manden, quieran, puedan, visitar este mismo canal de YouTube y literalmente consultar centenares de programas anteriores, siempre con la salvedad de que el que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece los sábados a las 5 de la tarde, como es esta la ocasión. Por supuesto, quiero reiterar mi agradecimiento a todas y a todos ustedes por su valiosa compañía, por su presencia, por acompañarnos, por estar juntos para platicar de historia, reiterando, como también siempre lo hago, que este programa no tiene ningún fin utilitario, ni persigue ninguna utilidad económica, ni está monetizado ni nada, que es sencillamente por el gusto compartido con ustedes de hablar de historia. Naturalmente, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, dicho todo lo anterior, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de esta semana. Y en esta ocasión quiero referirme a un tema novedoso, que no hemos hablado mucho de él en el programa, y tampoco se conoce mucho en la vida ordinaria del conocimiento histórico a nivel nacional, y que se refiere al periodo presidencial del presidente Manuel Ávila Camacho, quien ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación del día 1 de diciembre de 1940 al día 30 de noviembre de 1946. Todo esto ocurrió pues hace entre 80 y 85 años. A nadie de nosotros nos tocó presenciarlo, pero sin embargo es un tema interesante, ¿eh? Y debo confesarles que lo he descubierto o redescubierto y me he metido con cierta profundidad a él, debido a que seguramente lo recuerdan, hace casi 2 meses, 8 semanas exactamente, aquí mismo hablamos de un tema que se prestaba por la coyuntura internacional de ese momento. El tema era la presencia de tropas de los Estados Unidos de América en territorio mexicano con autorización de nuestro gobierno. De esto hablamos hace, repito, casi 2 meses, y el tema despertó interés, tanto que he de contarles que recibí la invitación, a propósito de este programa, de impartir una conferencia, le llaman cátedra magistral, pero bueno, simplemente es una charla, una plática, una conferencia, ya a profundidad, en el cual pudiera yo exponer los 3 casos que manifesté aquí en este programa. Aquí lo hice, por supuesto, con la fluidez, un tanto cuanto ligereza, si ustedes quieren, que implica la historia de divulgación. Así que me di a la tarea de perfeccionar un poco más el conocimiento de esos asuntos, de 3 casos específicos que a lo mejor recuerdan. Primero, la intervención militar recíproca que concedió el tránsito de tropas tanto de Estados Unidos a México como de México a Estados Unidos con fines militares, uno de ellos pedido por el presidente Abraham Lincoln en la época de la Guerra Civil Norteamericana, el otro pedido por el primer jefe Venustiano Carranza para que pudieran pasar tropas mexicanas por territorio estadounidense para defender Agua Prieta. Un segundo caso interesante también, cuando los gobiernos de ambos países pactamos la persecución, primero de indios apaches y después de bandidos, refiriéndome al caso específico de la expedición punitiva,
Y un tercer episodio, un tercer caso, sobre la presencia en México de tropas norteamericanas, especialistas, por supuesto, en los días de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto de permitir el paso de tropas norteamericanas a nuestro territorio, previsto por la Constitución, no solamente la actual de 1917, sino también las dos anteriores de 1857 y 1824, despertó el interés, repito, de una institución importante oficial. Di la conferencia, pero además, como corolario de ella, me pidieron que la escribiera para poder publicarla. Obviamente, la escritura y la redacción ya de un texto implican naturalmente investigación, confrontar citas, anotarlas y dar una serie de conclusiones, cosa que hice con muchísimo gusto, en virtud de que, repito, gracias a este canal, gracias a ese programa, se había despertado ese interés oficial, en virtud, precisamente, y lo reitero, de las amenazas o advertencias que el gobierno norteamericano actual, o a través de su propio presidente, o de sus funcionarios en el gabinete, o del propuesto embajador de Estados Unidos en México, han lanzado a cada rato de que aquel país podría intervenir militarmente para combatir aquí el crimen organizado. Esta fue la razón por la cual hicimos aquel programa y que suscitó, repito, el interés oficial, y me han pedido, cosa que ya entregué, una versión escrita, anotada naturalmente, con fuentes, de lo que fue en la historia de México estos tres acuerdos de intervención militar recíproca entre ambos países. Pero ello me llevó, sobre todo en la tercera parte de ese escrito y de ese programa, a examinar con más detalle cuál fue la colaboración que México y los Estados Unidos tuvieron en los días de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando a México lo gobernó el presidente Manuel Ávila Camacho, que es una época, repito, sumamente desconocida, inclusive a nivel de historia que se imparte en las primarias, en las secundarias, inclusive a nivel de los textos históricos, porque al parecer, pues, poco relevante ha sido para muchos historiadores cuando yo me he puesto a estudiarlo estos últimos meses, y he descubierto que es una época interesantísima, a la cual vale la pena dedicarle tiempo, sobre todo, y pensé hacerlo así, porque nos sirve como una especie de gran marco, de gran prólogo, para un acontecimiento que sí debemos recordar necesariamente este año, un poco más adelante, en algunos meses más, porque se refiere al 80 aniversario de la participación mexicana, precisamente en esa Segunda Guerra Mundial, cuando tuvimos como nuestros enviados al famosísimo Escuadrón 201, que combatió bajo las órdenes directas del general Douglas MacArthur en el frente del Pacífico y específicamente en las Islas Filipinas. Se van a cumplir próximamente, los meses de mayo, junio y julio, 80 años de la participación mexicana en la Segunda Guerra Mundial, y creí conveniente dar este gran marco, este gran prólogo, este prefacio audiovisual para poderlo comentar con ustedes y tener una especie de contexto de cómo se va a dar esa participación mexicana de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Repito, este periodo de 1940 a 1946, cuando gobierna México Manuel Ávila Camacho, es un tanto cuanto desconocido, pero en cambio sí tiene una gran, pues, reconocimiento, una gran relevancia. Dos hechos curiosamente que son muy importantes para el pueblo mexicano y que todo el mundo sabemos y hablamos de ellos. No tienen nada que ver ni con la política, ni con la economía, ni con la cuestión militar, ni con la cuestión cultural inclusive, sino es algo totalmente popular. Estos años, de 1940 a 1946, repito, cuando era presidente de México Ávila Camacho, los recordamos casi con mucha frecuencia
sobre todo en las radiodifusoras, en las televisoras, porque son los años, primero, de la época de oro del cine mexicano. Los mejores años, las mejores películas, las más clásicas, las tradicionales, las que todos hemos visto alguna vez, se dan en estos años de 1940 a 46, con la participación protagónica de actores de la talla de Jorge Negrete, o de actrices como Dolores del Río o María Félix, o también son las apariciones iniciales de Mario Moreno Cantinflas en sus primeras películas, las que son francamente inolvidables. Así que sí conocemos la época, por lo menos por la referencia de ser parte de eso que llamamos la época de oro del cine mexicano. Y también la conocemos o la recordamos, y esto es muy frecuente en las estaciones de radio, porque en aquel tiempo, en la estación más famosa de México, que inclusive extendía sus ondas y sus frecuencias hasta Sudamérica, la XEW, la voz de la América Latina en México, como se decía entonces, pues era cuando tenían sus programas dos personajes exitosísimos que pues todo el mundo se sentaba a escucharlos, no importando la actividad que estuvieran haciendo, todo el mundo encendía su aparato radiofónico para escuchar primero la famosa Hora Íntima de Agustín Lara, que era todo un éxito, y segundo, también a Cricri, a Francisco Gabilondo Soler, Cricri, con sus inolvidables canciones y programas para niños. Así que son momentos estelares de la historia de la cultura popular mexicana, reflejados tanto en el cine nacional, en su época de oro, como en los programas, en las emisiones radiofónicas, repito, particularmente las de Agustín Lara y las de Cricri, Francisco Gabilondo Soler. Pero fuera de ahí, pues poco sabemos de lo que aconteció durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, y es a lo que quiero que le dediquemos espacio, porque repito, primero nos sirve de prólogo para platicar en este homenaje que haremos al Escuadrón 201 próximamente, y segundo, porque, repito, estoy convencido de que se trató de una época fundamental, históricamente muy importante para México. Miren, algunas cosas interesantes de lo que ocurrió, a reserva que lo profundice en un momento más, es que México, además de participar con el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, es la época del llamado Milagro Mexicano, cuando comenzó el desarrollo industrial fuerte, importante de nuestro país, y que va a permitir a partir de esos años del 40 al 46 que comience a crecer el Producto Interno Bruto de manera sostenida y que se va a prolongar esta situación de bonanza económica por lo menos hasta el año de 1970. Así que es una época interesantísima, sumamente importante en materia económica. Y en materia política también lo es. Es la época, exactamente a partir de el presidente Manuel Ávila Camacho, cuando se inicia lo que el gran historiador Enrique Krause ha mencionado como la presidencia imperial, el sistema político mexicano en todo su apogeo a partir del propio Manuel Ávila Camacho, y que obtendrá su final, su caída, ya con el presidente Ernesto Zedillo hacia fines del siglo XX. Pero son, en realidad, más de 50 años de hegemonía política priista que finalmente se derribará, pero que inicia, curiosamente, con la fundación del PRI, un PRI que fue creado, fue concebido precisamente por el presidente Manuel Ávila Camacho para sacudirse muchísimas presiones y tensiones internas. Este es, pues, un momento sumamente importante en la vida de México durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, que además es interesantísimo conocer por qué llegó a la presidencia de la República. Sobre todo porque se sabe, se comenta, se dice, inclusive en algunas columnas políticas, en algunos libros,
se habla abiertamente de que Manuel Ávila Camacho era, en términos humanos, en términos de ideología, en términos inclusive de pensamiento patriótico, pues muy opuesto a su antecesor, el general Lázaro Cárdenas. Y este es el gran primer tema importante a estudiar cuando uno habla de esta etapa de la historia de México. Encontrar, averiguar las razones por las cuales Lázaro Cárdenas, en el ejercicio de su poder omnímodo como presidente de la República, decidió que su sucesor, que el candidato de su partido, a quien él apoyaría, fuese precisamente Manuel Ávila Camacho, que era su amigo, eso sí, su hombre de confianza de mucho tiempo atrás, un militar, Ávila Camacho, no precisamente que había destacado en el campo de batalla, sino que más bien sus virtudes eran en el campo de la administración militar, en el manejo de las finanzas en los estados mayores, y se había convertido en una persona muy cercana, la mano derecha insustituible del propio general Cárdenas, quien lo hizo, durante su gobierno, secretario de la Defensa Nacional y lo promovió después para ser candidato a la presidencia de la República, a sabiendas de que sus puntos de vista, su ideología, pues, era distinta a la de él. Don Lázaro, que había sido el principal promotor de los ideales de la Revolución Mexicana en su aspecto social, que había impulsado la reforma agraria como nadie nunca antes, que había nacionalizado el petróleo, pues curiosamente, marcado o señalado como ser un hombre de izquierda, como lo fue siempre, decidió que el sucesor fuese no alguien de su misma corriente política, no alguien de su misma línea de pensamiento, como lo hubiera sido el general Francisco J. Múgica, su amigo, su paisano, y un hombre que compartía por completo estos ideales, si ustedes quieren, nacionalistas, de izquierda, de hacia dónde era el rumbo de la Revolución Mexicana, pero en cambio, el general Calles, el antiguo presidente, un hombre que había sido pues relegado del poder, que había intentado inclusive organizar algún movimiento en contra de Cárdenas, pues había sido tachado de traidor, había sido expulsado del país, así que todo mundo estaba seguro de que el general Cárdenas, que ya se había deshecho de Calles y de sus amigos, elegiría a Múgica para mantener este rumbo ideológico nacionalista de izquierda. Cárdenas no tenía ningún límite, ya se había deshecho de aquello que podría obstaculizarlo, y sin embargo, con toda serenidad, con todo juicio, con toda reflexión, resolvió hacer un lado a su amigo Múgica y preferir a este hombre un tanto cuanto desconocido, un tanto cuanto opaco, que era Manuel Ávila Camacho, de quien él absolutamente conocía sus puntos de vista. Inclusive, uno de ellos muy delicado en ese momento, porque el propio Manuel Ávila Camacho se va a declarar católico, cosa que ningún presidente se había atrevido a hacer hasta ese momento. Un hombre que podríamos llamar de ideas moderadas, un hombre sí que respetaría los principios de la revolución, pero que no estaba de acuerdo con los excesos de izquierda, un hombre pues templado, de centro, muy moderado, muy consciente, un hombre además de una finísima educación, de trato amable y trato suave, a quien lo apoyaban pues muchísimas capas sociales de lo que podríamos llamar el sector de la derecha o aquellos que no se involucraban directamente en el quehacer político. Un hombre que obtuvo además el reconocimiento y apoyo de la izquierda porque así lo ordenó
Lázaro Cárdenas, un hombre que va a aglutinar en torno de él a todas las fuerzas políticas, obteniendo inclusive, como lo vamos a platicar al rato, la propia disciplina y obediencia de su ex jefe, el expresidente Lázaro Cárdenas. Un hombre además respetuoso, un hombre además parsimonioso, un hombre además calmado, que recibió el, pues, seudónimo o sobrenombre de el presidente caballero, Manuel Ávila Camacho. El propio general Cárdenas en sus apuntes va a reconocer que habiendo ya fincado las bases del desarrollo nacional a partir de las ideas de la Revolución Mexicana, pero sobre todo a partir de dos hechos fundamentales: de haber realizado el reparto agrario más cuantioso de la historia de México y de haber nacionalizado el petróleo, pensó que estos principios, como lo son hasta la fecha, serían inamovibles, pero que había necesidad de una política conciliatoria, de una política más moderada, en virtud de los tiempos difíciles que se avecindaban para el mundo entero, refiriéndose, naturalmente, a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que el general Mújica pues, recibió a cambio el gobierno del territorio de Baja California Sur. Sabemos también que pues seguramente siempre se quedó con el resquemor de no haber sido él el candidato presidencial y quizás se sintió traicionado por su amigo Lázaro Cárdenas, pero finalmente la decisión del presidente Cárdenas se dio a favor de Manuel Ávila Camacho, repito, con estas virtudes de moderado, de templado, quizás hasta de centro derecha, para hablarlo con toda claridad. Y así llegará a la presidencia de la República Manuel Ávila Camacho. De entrada, y vamos a empezar con los asuntos trascendentales, su primer problema, el primer problema que enfrentó Manuel Ávila Camacho fue el que le dejó, el que le heredó el presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la expropiación petrolera. Como todos sabemos, las compañías petroleras asentadas en México que fueron expropiadas aquel día 18 de marzo de 1938 por Cárdenas eran fundamentalmente procedentes de dos países: de Inglaterra, la famosa compañía El Águila, pero sobre todo de Estados Unidos, que tenían muchísimas plantas, refinerías y pozos de extracción aquí en nuestro territorio, que fueron de alguna manera los más lastimados por la expropiación petrolera. Ya decíamos en aquel programa de hace un par de meses que no hubo mayor reacción del gobierno de los Estados Unidos de América porque recordemos que ese país era gobernado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, que era un auténtico estadista y que además ya vislumbraba desde aquel año de 1938 la posibilidad inminente de la Segunda Guerra Mundial. Y sabía que su país, tarde o temprano, si se veía involucrado en el conflicto, iba a necesitar petróleo. Y en aquellos años, el petróleo más abundante, más cercano inclusive a los Estados Unidos, era obviamente el petróleo que se extraía en México. Sí, había compañías norteamericanas que le suministraban petróleo a los Estados Unidos, extrayéndolo de las costas mexicanas, particularmente los estados de Veracruz y Tamaulipas. Así que el gobierno norteamericano, cuando tuvo noticia de la expropiación ordenada por el presidente Lázaro Cárdenas, fíjense, el gobierno norteamericano no se movió. Los que se molestaron profundamente sí fueron los empresarios petroleros que se vieron afectados por la expropiación de Cárdenas. Ellos sí. Y naturalmente, bueno, se empeñaron en obligar al gobierno de los Estados Unidos a intervenir, a exigir que les devolvieran sus empresas petroleras con todo y pozos, o bien, inclusive, llegaron a sugerir que Estados Unidos interviniera militar en México para ponernos en orden, cosa
que de ninguna manera pensó, ni siquiera soñó, ni siquiera atendió el presidente Roosevelt. Pero eso sí, Roosevelt, repito, necesitaba petróleo. Y quienes lo llevaban a Estados Unidos eran las propias compañías petroleras. Cuando México expropia, a partir de 1938, a estas compañías, pues dejaron de llevar petróleo a Estados Unidos y Pemex, el Pemex Petróleos Mexicanos recién creado, de pronto se vio sobresaturado de petróleo para exportar. ¿Qué hacemos con ese petróleo? Había que venderlo a alguien. Y en lo que Estados Unidos reaccionaba, fíjense qué interesante, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas autorizó que a través de un intermediario norteamericano, el petróleo de exportación mexicana, que no nos compraban los estadounidenses, se le vendiera, ¿a quién creen? A la Alemania de Hitler. Le vendimos durante cerca de año y medio petróleo a la Alemania de Hitler, petróleo que era transportado en barcos petroleros de nacionalidad italiana. Le vendíamos petróleo a la alemana nazi. Fue un momento muy singular, el resto de 1939 y todo 1940, porque México, gobernado entonces todavía por el presidente Lázaro Cárdenas, quien dejará el poder hasta el día 30 de noviembre de 1940, de alguna manera realiza transacciones comerciales con la Alemania nazi, le vendemos petróleo y a cambio ellos, fíjense bien, invirtieron en México y por ejemplo se colocó una planta, una fábrica de la famosa marca AGFA, de las cámaras fotográficas, ¿se acuerdan? Las AGFA, que eran muy buenas y muy famosas. Bueno, se instalaron aquí en México y el gobierno nazi daba a cambio inclusive material fabricado allá en Alemania, especializado en cuestiones de óptica, en cuestiones de ingeniería, a cambio de nuestro petróleo. Esta es la situación que le hereda Lázaro Cárdenas a su sucesor, Manuel Ávila Camacho, de la cual, amigas y amigos, no se vayan, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, del cual podemos decir que estamos platicando, recordando lo que sucedió en México en aquellos años de 1940 a 1946, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, que repito lo que dije rápidamente, me ha parecido sumamente interesante estudiar esta etapa de la historia de México, en buena medida por lo desconocido que es para la gran mayoría de nosotros, como lo fue para mí, pero también, y como siempre lo sostengo, porque la historia vale la pena cuando tiene sentido de contemporaneidad. Y vamos a ver algunas lecciones históricas que deja esta etapa de nuestra historia sumamente importante, como lo es precisamente primero cómo se resolvió la cuestión petrolera después de la expropiación, que es lo que estamos comentando hace unos momentos. Decía yo que esta situación, primero enojo de los empresarios norteamericanos, hacerse de la vista gorda del gobierno norteamericano del presidente Roosevelt, esta necesidad de vender a nuestro petróleo, lo cual nos lleva a ofrecérselo y lo compran la Alemania nazi de Hitler, hará que el primer problema mayúsculo que enfrente Manuel Ávila Camacho sea precisamente este. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver el dilema de estarle vendiendo petróleo a la alemana nazi cuando, pues, nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos de América, si bien aún no entran en la guerra, que ya estalló la Segunda Guerra Mundial para ese momento, pues sí nos ven con cierta suspicacia, porque esto aparenta ser una especie de alianza con la Alemania de Hitler. Además, había un contexto muy peculiar en 1940 en México, porque había un buen sector de la población mexicana pro-germano, pro-nazi, para decirlo con toda claridad. Se sabe que había, por ejemplo, espías
alemanes infiltrados en México. Se habló inclusive de una mujer, Elda Kruger, que se dice fue inclusive querida del secretario de Gobernación de Ávila Camacho, Miguel Alemán, que después será presidente de la República. O se sabe abiertamente de ciertos, pues, personajes de gran relevancia que hacían campaña a favor de la Alemania de Hitler, como José Vasconcelos, el gran escritor, filósofo, político y educador mexicano, que en estos años no dudó en dirigir una revista que se llamaba Timón, la revista Timón, que era abiertamente pro-nazi, financiada por la Embajada de Alemania. Había pues un ambiente que respondía por una parte al tradicional antinorteamericanismo mexicano, porque pues en México hemos estado siempre ofendidos, porque fuimos objeto durante el siglo XIX y principios del XX de varias acechanzas norteamericanas que no se nos olvidan, nos causaron agravios profundos, y por otra parte pues cierta predilección por este método nazi de extrema derecha, hay que decirlo tal cual, de gobernar. Así que hubo personajes hasta como Vasconcelos mismo, que se va a volver pro-germano. Bueno, todo este ambiente le preocupa mucho al gobierno norteamericano y decide negociar con el gobierno mexicano del presidente Manuel Ávila Camacho. Debo decirles a ustedes que en estas investigaciones de los últimos días he descubierto que alrededor de Manuel Ávila Camacho figuraron personajes importantísimos, muy destacados, que permitieron precisamente resolver estos conflictos pactando con los Estados Unidos de América y al mismo tiempo promoviendo el desarrollo mexicano a tal grado que a esta época se le va a comenzar a llamar como el milagro económico mexicano. Estos dos personajes son fundamentales. Uno se refiere a quien era en ese momento el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, y el otro, el secretario de Hacienda y Crédito Público, que es un hombre también de gran importancia, porque este personaje, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez, fíjense, que será quien resuelva el problema, fue también secretario de Hacienda y Crédito Público de Lázaro Cárdenas. Este es un punto interesantísimo y abro un paréntesis, porque Suárez, que es un gran economista, abogado, economista, conocedor profundo de la materia, continuó durante el gobierno de Ávila Camacho. No es la presencia de Cárdenas, porque inclusive cuando Cárdenas lo designa secretario de Hacienda no lo conocía, se lo recomendó Emilio Portes Gil. Es un hombre de derecha que es quien maneja las finanzas nacionales del presidente Cárdenas, lo cual es un indicador muy importante de que el presidente Cárdenas, que si bien tenía convicciones sociales y ciertamente de tendencia de izquierda, al mismo tiempo era un hombre sensato y prudente que comprendía que con la economía no se podía jugar y designó a un hombre, digámoslo así, de centro derecha para ser secretario de Hacienda y Crédito Público. Y Suárez, como lo confiesa en sus propias memorias, no se metió mucho al problema agrario, ni tampoco al problema de la expropiación petrolera. Él se dedicó a consolidar el crédito público, a negociar con Estados Unidos y sobre todo, fíjense bien, a sentar las bases de un posible desarrollo industrializador mexicano, cosa que le permitió el presidente Cárdenas y que después va a poder aplicar en todo su esplendor durante el gobierno del presidente Ávila Camacho. La presencia de Eduardo Suárez como secretario de Hacienda es fundamental, repito, por la continuidad, porque podrá desplegar todas sus habilidades y todos sus proyectos, como lo veremos en un momento más, pero al mismo tiempo nos indica, repito y reitero, que el presidente Cárdenas, a pesar de su visión nacionalista de izquierda, era un hombre tan sensato que sabía perfectamente bien que la economía debería prevalecer
conservarse y por eso designó a un secretario de Hacienda que estaba fuera de todo criterio ideológico. Era un técnico economista, abogado, con ciertas ideas de derecha. Así de claro y sencillo. Y a Eduardo Suárez pues le toca negociar, a él y a Ezequiel Padilla, un hombre claramente de derecha, con los Estados Unidos de América, la solución al problema del petróleo. Y lo van a encontrar, ¿eh? Primero, por supuesto, porque van junto con el embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, a encontrar un ambiente propicio en la Casa Blanca. El presidente Roosevelt, que ya tiene muy claro la inminencia de la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos de América. Recuerden ustedes que un año después, ya en diciembre de 1941, cuando los japoneses ataquen Pearl Harbor, pues la respuesta norteamericana será ya ingresar a la Segunda Guerra Mundial, pero ellos perfectamente bien sabían, los norteamericanos y sobre todo Roosevelt el estadista, que se avecinaban ya esos tiempos difíciles. Así que desde el año de 1941, una vez que tomó posesión Ávila Camacho, a partir de enero o febrero de ese año, comenzarán las negociaciones en las cuales se va a pactar, fíjense bien, el apoyo norteamericano para que México pueda pagar la indemnización a las compañías petroleras estadounidenses que fueron expropiadas. Apoyo primero político, porque el presidente Roosevelt se va a encargar, digámoslo así, de doblarle las manitas a los inversionistas norteamericanos que estaban urgidos de una acción drástica del gobierno de Roosevelt en contra de México. Pues Roosevelt los va a apaciguar, va a permitir el pacto que permita el pago de indemnización e inclusive nos van a ayudar con un préstamo para pagarles a los inversionistas norteamericanos. Y a cambio, fíjense la estrategia del presidente Roosevelt. Este pidió que todo el petróleo de exportación que México en ese momento vendía a la Alemania nazi, le fuese cancelado los pedidos y que todo ese recurso que se explotaba por Pemex de nuestros pozos petroleros le fuese vendido en su totalidad al propio gobierno de los Estados Unidos de América para destinarlo a su US Navy, a la Armada, a la flota de guerra de los Estados Unidos de América, y México aceptó. Y esto permite la paz, la tranquilidad y sobre todo la anuencia recíproca de los dos gobiernos de colaborar juntos en lo que ya se ve que se avecina muy pronto, que es la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando se da este caso muy peculiar. Recuerden que hace un momento, en la primera parte, decía yo que el petróleo que le vendíamos a los alemanes se transportaba a través de barcos petroleros italianos, que en el momento en que se acordó, que se firmó el pacto con los Estados Unidos, que cesó la venta de este recurso a través de estos barcos petroleros de Italia que estaban en puertos mexicanos, particularmente en Tampico, es cuando estos barcos se quedan varados esperando, porque afuera de Tampico hay barcos norteamericanos que los acechan, y es cuando el gobierno mexicano resuelve incautar, expropiar los barcos petroleros italianos que estaban en puertos mexicanos. Nos los quedamos a la mala, no los indemnizamos, hay que confesarlo, los abanderamos como mexicanos, los destinaron inmediatamente a petróleos mexicanos y con esos barcos el petróleo mexicano se transportaba a los Estados Unidos de América. Son los barcos que un año después, en mayo de 1942, van a ser torpedeados por los submarinos alemanes en el Golfo de México y que van finalmente a ocasionar que México declare el estado de guerra con las potencias del eje. Pero aquí lo importante, que comentaba yo hace un momento, es que quedaron perfectamente bien sembradas las pláticas y las razones para una amistad y una alianza entre México y los Estados Unidos de América. Hay pues un pacto de colaboración con el gobierno del presidente Roosevelt y
con el gobierno mexicano. Esto va a derivar en varias acciones concretas, Primero, este convenio, repito, por el cual se resuelve el problema de la deuda petrolera. Segundo, esta acción positiva de México de incautar los barcos italianos. Tercero, algo muy importante. Fíjense bien, ya estamos preparándonos por algo que parece ser inminente, por lo menos así lo percibe Franklin Roosevelt y seguramente así lo entiende Manuel Ávila Camacho, y se firmó con el gobierno de los Estados Unidos de América un convenio internacional, un tratado, para permitir el paso recíproco de aeronaves militares por territorio mutuo. En realidad nosotros no teníamos, es decir, el paso de aviones norteamericanos por territorio mexicano, aprobado por el Senado de la República, con derecho inclusive de aterrizar en nuestro territorio, y después también el decreto que aprobó el Senado de México de permitir el estacionamiento, el anclaje, el fondeadero de escuadras norteamericanas en territorio nacional, en aguas marítimas mexicanas, particularmente en Bahía Magdalena, allá en la Baja California Sur. Y fíjense qué interesante, en cuanto Japón atacó Pearl Harbor, el 6 de diciembre de 1941, a los pocos días en México, el Senado de la República, a petición del presidente Manuel Ávila Camacho, aprobó que éste pudiera autorizar el paso de tropas extranjeras a México. Dice el decreto, de alguna república americana. Obviamente no iban a venir tropas de Perú ni de Paraguay, ¿verdad? Se trataba de tropas estadounidenses con fines específicos, por lo cual se van a firmar también varios convenios internacionales, escuchen la palabra, para instalar estaciones meteorológicas en la Baja California, que en realidad se trataba de estaciones de radar. Estados Unidos estaba muy preocupado porque pensaban que los japoneses podrían atacar su territorio a través de su flanco sur, es decir, a través de la península de la Baja California. Había varios elementos históricos importantes a considerar que hacían temer a los norteamericanos que Japón pudiera atacarlos por la Baja California. Uno de ellos muy importante, y es que precisamente en Bahía Magdalena, en los años de Don Porfirio, allí estuvo fondeada, anclada durante varios meses, todo un invierno, una flota japonesa, la flota que había vencido en la famosa batalla de Tsushima a los rusos años antes. Los japoneses habían decidido mandarla a dar la vuelta al mundo, y como en Estados Unidos no les permitieron entrar, pidieron permiso al gobierno mexicano del general Porfirio Díaz, se los concedió y se fondearon, se anclaron en Bahía Magdalena para pintar sus barcos nuevamente, calafatearlos, inclusive para suministrarse provisiones y agua potable, y se llegó a decir que inclusive, aunque no se ha comprobado, que el propio gobierno del general Porfirio Díaz les permitió instalar allí una estación de carbón para suministrar combustible a los barcos de guerra japoneses. Y lo que más llamó la atención a los norteamericanos ya en plena Segunda Guerra Mundial, cuando estaban preocupadísimos porque Bahía Magdalena pudiera ser un sitio ya conocido por los japoneses para atacarlos desde allí, es que en ese entonces un joven oficial japonés que había participado en la batalla de Tsushima y que venía a bordo de uno de los acorazados japoneses, era el que en este momento ya era famosísimo en el mundo. Me refiero al almirante Yamamoto, el que ordenó el ataque a Pearl Harbor, el que después ordenará el ataque a las islas de Midway, que fracasará, pero se había convertido ya en un personaje de fama mundial, y él, cuando era joven, como joven oficial, venía en esa flota y conocía a la perfección Bahía Magdalena en Baja California, así que los norteamericanos estaban sumamente preocupados de que por allí atacaran. Por lo tanto, también solicitaron instalar radares a lo largo de la península de Baja California, operados por personal mexicano, pero con oficiales instructores e informadores de los Estados Unidos para prever cualquier tipo de ataque japonés aéreo por esa zona. Así que este es el contexto por medio del cual México
decide de entrada colaborar con los Estados Unidos de América. Lo repito rápidamente: permitir el paso, el tránsito de aeronaves militares por nuestro territorio y aún con derecho de aterrizar para aprovisionarse de combustible o de alimentos. Segundo, permitir la estancia de barcos de guerra norteamericanos en aguas mexicanas, especialmente en Bahía Magdalena. Y tercero, importantísimo, permitir la instalación de radares a lo largo precisamente de la península de la Baja California. En este contexto, y entremos ya en materia política, es cuando el presidente Manuel Ávila Camacho designa al general Lázaro Cárdenas como comandante militar de la región del Pacífico, que abarcaba toda la costa del Pacífico, tanto en sus zonas militares como en sus zonas navales, y particularmente la Baja California. Instaló su cuartel general en Ensenada, pero la recorría constantemente, y es cuando se cuenta que el propio general Cárdenas, expresidente de la República, decidió enfrentar y sacar de territorio nacional tanto a la escuadra que estaba fondeada en Bahía Magdalena como a los operadores e instaladores de los radares, cosa que hoy sabemos no fue cierta, pero así circuló la fama en un libro muy famoso de Ángel Hermida que se llama Cárdenas, comandante del Pacífico, apoyado por su jefe de Estado Mayor, el general Luis Aramillo. Cárdenas mismo dice que cuando supo de la presencia de estos soldados norteamericanos especialistas en radares, fue a ver al presidente Ávila Camacho, lo buscó, lo encontró en la ciudad de Guadalajara. No sabemos qué le respondió Ávila Camacho porque Cárdenas no dice nada al respecto en sus memorias, pero seguramente el presidente Ávila Camacho le respondería que tenía ya un decreto del Senado autorizándolo a permitir el paso de estas tropas y de estas escuadras en aguas y en territorio mexicano. Fíjense qué interesante. El general Cárdenas estaba opuesto a todo tipo de colaboración con Estados Unidos y mucho más opuesto a la presencia de elementos militares o navales norteamericanos en nuestro territorio. Esto era un problema para el presidente Ávila Camacho y lo resolvió de una manera magistral. Cambió al general Lázaro Cárdenas, ascendiéndolo de posición y nombrándolo secretario de la Defensa Nacional. Uno pensaría que le concedió el poder casi completo sobre las Fuerzas Armadas, pero no. La inteligencia de Lázaro Cárdenas le permitió entender que ahora quedaba bajo las órdenes directas del presidente Manuel Ávila Camacho. Y lo más importante, Lázaro Cárdenas, expresidente de México, no intentó jamás oponerse a las decisiones de su sucesor Ávila Camacho, a pesar de que él lo había puesto en la silla presidencial. Y Ávila Camacho jugó magistralmente con la mano derecha de una manera eficaz. Fíjense bien. Primero, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, designó a un general de división, Lázaro Cárdenas, secretario de la Defensa Nacional, por lo tanto, sujeto a su obediencia y disciplina militar. Segundo, como presidente de la República en ejercicio, sometió políticamente al expresidente de la República y lo puso a sus órdenes. Y tercero, de manera burocrática, el presidente Ávila Camacho, como titular del Poder Ejecutivo de la Unión, designó como servidor público y secretario de Estado a Lázaro Cárdenas, por lo tanto, sujeto a la obediencia burocrática. Fue un pacto espléndido entre los dos. Pero sobre todo hay que reconocer que el general Cárdenas decidió acatar y obedecer. Cuando llegó a oponerse y manifestó públicamente en una entrevista que él no estaba de acuerdo con enviar contingentes mexicanos al extranjero, específicamente de la Fuerza Aérea Mexicana del Escuadrón 201, presentó su renuncia al presidente Ávila Camacho
en el mes de octubre de 1944. ¿Y qué creen? El presidente de la República, Ávila Camacho, se la aceptó, pero hasta el 30 de agosto de 1945. Mientras tanto, Lázaro Cárdenas tuvo que permanecer como secretario de la Defensa. Claro, nunca ocupó el puesto en realidad. En sus propias memorias él narra cómo se dedicó a recorrer el país, su fascinación por las aguas termales, donde había algún lugar de manantiales, se detenía y se metía para sentir el agua caliente o fría según el caso, y su presencia únicamente protocolaria en ceremonias oficiales, porque quien verdaderamente va a ejercer el mando, el alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, como secretario de la Defensa Nacional, será a quien designaron subsecretario, a otro gran personaje de nuestra historia, el general Francisco L. Urquizo, el novelista soldado que seguramente ustedes habrán leído o conocerán, que tiene libros de literatura maravillosa, revolucionaria, como aquel Fui soldado de levita y de caballería. Y otro libro más importantísimo para este efecto, que son sus propias memorias cuando le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, un libro que se llama Tres de Diana, donde él claramente dice que le entregaron el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, informándole siempre de lo que hacía al secretario Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas nunca estaba en realidad en la oficina. Así que esto fue una jugada magistral, estupenda, y una gran lección de la historia de cómo poder controlar a fuerzas nacionalistas de izquierda, porque la izquierda estaba desatada, Unos meses antes, Vicente Lombardo Toledano, el gran poeta Germán Lizarzubi, todos ellos socialistas radicales, inclusive acusaron al presidente Ávila Camacho de querer entregarle a los Estados Unidos todos los puertos mexicanos del Océano Pacífico, y estaban pues haciendo un gran alboroto, sí, en su momento auspiciados por el general Cárdenas o con el favor del general Cárdenas, pero pues más adelante Cárdenas se tendrá que disciplinar. Esto es una gran moraleja y una gran lección política, Es increíble, pero así sucede, y así se estableció el sistema político mexicano, a partir de que es el presidente de la República en turno quien manda, y los expresidentes se disciplinan. Esto se aplicó a partir de Manuel Ávila Camacho, porque recuerden, todavía antes el general Calles hizo su maximato y todo el mundo pensaba que Cárdenas haría el suyo, pero Cárdenas es el primero en adoptar esa conducta de subordinación, de no meterse y de acatar las órdenes del presidente de la República en ejercicio. Miren, precisamente para ambientar todo este estudio que estaba yo realizando, me encontré y tengo la fortuna de contar con una colección completa de una revista de allá de los años 40, la revista Todo, que precisamente una vez que dejó la presidencia Lázaro Cárdenas, en su portada sacaron una imagen maravillosa en la cual se mira a Lázaro Cárdenas ya con su equipaje y saliendo de la silla presidencial, y dice la caricatura: lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, efectivamente. Esto sucedió en el número de 5 de diciembre de 1940 de la revista Todo, y me llamó la atención que en la siguiente semana, ya del día 12 de diciembre, la portada se la dedican a Manuel Ávila Camacho en la revista Todo. Manuel Ávila Camacho está caricaturizado entrando ya con un bastón de mando, y donde dice: el que se fue a la villa no perdió su silla, en una clara alusión de su carácter de católico. Era católico Manuel Ávila Camacho. Por cierto, y para una especie de tranquilidad de esas que dan dolor, México no ha cambiado mucho desde aquel tiempo, porque la propia revista Todo me dio otra muestra de que las cosas en México se mantienen igual literalmente por décadas. Fíjense, en el número del 21 de noviembre de 1940, el Día de la Revolución, la portada es precisamente el Monumento de la Revolución, pero está
rodeado por una serpiente que se llama Doña Mordida, que se está literalmente comiendo a la Revolución Mexicana. La mordida, Doña Mordida dice, es decir, la corrupción. Pero bueno, amigas y amigos, les agradezco infinitamente su presencia a este programa y la semana que entra vamos a continuar platicando de este interesantísimo tema porque falta mucho que decir del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, que repito, he descubierto que fue fundamental en la historia de nuestro país. Pásenla muy bien y primero Dios, nos vemos la próxima semana.